pasos acompañados de murmullos, lamentos de una mujer quien sobrevivía su pena. La atmósfera era realmente de dolor, angustia y sufrimiento. Los murmullos. Donde termina la luz, comienza la noche alquina paranormal. Buenas noches, audiencia alquina. Hace algunas semanas me puse en contacto con los editores del programa y acordamos poder contar mi historia respetando un solo acuerdo, que ésta fuese emitida en vísperas de Semana Santa. Me agrada saber que en esta noche muchas personas estamos reunidas esperando escuchar algo que nos aterre, alguna vivencia que nos asombre, quizás un problema que vive otra persona y así eludir nuestra propia realidad por un momento. En mi caso, sin embargo, es para entregar un mensaje de paz. Más que eso, de esperanza para quienes se preguntan qué hay después de abandonar este plano existencial. Para muchos, la creencia en la vida tras la muerte significa una ridiculez. Piensan y creen ciegamente que tras el cese del latido de sus corazones, sus envoltorios físicos comienzan a descomponerse y regresan a la tierra. Regresan para ser energía o fuente de alimento para otros seres. Más bien, yo les pregunto, ¿qué ocurre con nuestras conciencias? ¿Acaso no somos un fantasma atrapado en una estructura de huesos y carne y no puede abandonar a sus anchas? ¿Qué ocurre con el amor que sentimos una vez ya no estamos acá? ¿No es acaso el amor que profesamos hacia quienes ya años atrás nos dejaron una muestra irrefutable de que no tan solo aquello que podemos poner bajo la balanza de la racionalidad y la ciencia sea considerado como real? Estoy convencido que existe un nexo, un puente que nos une entre el mundo de los vivos y de aquellos quienes han vuelto a nacer en un plano superior, unidos a la energía primordial de la cual todos provenimos. Sé que esta introducción ha de parecer bastante esotérica para algunos, incluso a un fanático. Tan solo les pido que me acompañen unos minutos y al final de mi relato sean ustedes jueces de cuánto he vivido. Provengo, como muchos de ustedes, de una familia católica. Desde pequeño tuve al alcance una Biblia que hasta hoy en día en mi adultez recuerdo como aquel libro negro de hojas con bordado rojo. Mi primer acercamiento con este libro fue para aprender a contar hasta 50, cuando aún no entraba a la escuela. Fui bautizado siendo un niño de 4 o 5 años, acto que agradezco a mis padres, puesto que guardo el recuerdo de mi primer sacramento, el rostro bondadoso del padre José Luis, quien ofició la ceremonia, sacerdote que se convirtió en un gran amigo de la familia. Tras aquel bautismo, cada domingo mi padre me llevaba en compañía de mi hermano a misa. Debíamos caminar cerca de 1,5 kilómetros para escuchar palabras que no comprendía, pero respetaba. No me extraña que el día de hoy sea tan poco frecuente ver niños en las iglesias. Yo me aburría. Respetaba que mis padres nos llevaran, pero me aburría de sobremanera. Y no pocas veces fuimos junto a mi hermano con la esperanza de tener un helado o un sobre de láminas de los álbumes que juntos coleccionábamos. Llegando a mi preadolescencia realicé mi primera comunión, también en compañía de mi hermano bajo el mando de la tía Carmen, mujer bondadosa, carismática que irradiaba una paciencia enorme para con los niños. Con ella aprendimos el socorro al prójimo, la ayuda a los enfermos, la caridad. También nos hablaba sobre el temor a Dios, aunque jamás pude compartir, siendo aún un niño, aquello que la catequista nos impartía. ¿Por qué temer a un Dios que siempre se nos decía que perdonaba nuestras faltas y nos amaba por sobre todas las cosas? Fueron las primeras dudas de mis convicciones religiosas. Con los años comencé mi sacramento de la confirmación. Paralelamente, mientras me pedía que aprendiera de memoria distintas oraciones, credos y salmos, en mi mente nacían dudas que la fe cristiana no podía dar respuestas. No entendía qué lugar cabía la evolución del hombre de las cavernas en el Homo sapiens, que hoy somos. ¿En qué momento entonces aparecieron Adán y Eva? Si aquella manzana que entregó el demonio a los hombres realmente era el conocimiento, ¿por qué Dios se enfadó tanto con sus propias creaciones? ¿Acaso les quería ignorantes y sumisos? ¿Por qué el Antiguo Testamento se encontraba plagado de castigos severos? ¿Por quién se nos enseñaba en un Dios de amor y perdón? Como comprenderás, aquellos cuestionamientos no cayeron bien en mi catequista. En mi persona fue creciendo aquel dicho tan popular: soy católico,
a mi manera. Lo anterior no me quitó el temor a Dios. Muchas eran mis interrogantes, pero temía el faltar a mis oraciones cada noche, ese espacio para agradecer y al mismo tiempo pedir. Pasaron los años, culminé mi confirmación y con ello llegaba la plena adolescencia. Poco a poco fui dejando de lado mi catolicismo y puse interés en otras cosas, los deportes, mis compañeras de curso. Salir por las noches a probar los primeros vasos de alcohol me parecían un panorama mucho más atractivo que sentarme junto a mi padre en la mesa de centro a orar en periodos de cuaresma. Mi hermano hacía años que no participaba. Fui testigo de cómo mi padre, asumido ya la nueva realidad de sus vástagos, decidía hacer sus oraciones y ritos en su dormitorio frente a una figura de yeso que siempre conservó. Hoy miro hacia el pasado y me gustaría poder recuperar esos domingos junto a mi padre en misa, acompañarle a orar y dar un mayor sentido a las fechas cristianas. Sin embargo, en aquel tiempo me eran tan absurdas que incluso en no pocas ocasiones me burlé. Aún así, llegado a mis 18 años, mi vida tuvo un vuelco a raíz de una extraña experiencia. ¿Ha vivido lo que es una parálisis del sueño? En algunas culturas le dicen, se te sube el muerto. Es un trastorno del sueño donde te encuentras consciente, mas no puedes hablar, no puedes moverte. Respirar es trabajoso y una angustia recorre tu cuerpo por completo. Muchas personas que padecen este trastorno aseguran ver seres de distintas naturalezas, algunos de luz, espectros y sombras. Otros afirman tener una claridad enorme del vasto universo mientras se encuentran en este estado. Algunas incluso son visitados por seres de otros mundos o épocas. Si bien todo lo anterior suena a delirio de quienes sufren de esta anomalía en sus sueños, se sabe que aquellas alucinaciones pueden ser experiencias en umbrales entre dimensiones, planos de conciencia o estados alterados del alma. Este trastorno lo sufro desde que tengo 7 años, comenzando como una angustiante pesadilla en la cual no puedo mover mi cuerpo, pesadilla en la cual con el tiempo y mi madurez comprendí que se trataba de una enfermedad sin cura alguna, pero la que puedes, en cierto modo, controlar. Muchas personas que padecen esto te hablarán de las visitas que tienen del hombre sombrero o el visitante sombrío, ambos seres del bajo astral. Sin embargo, lo que yo experimentaba era un desdoblamiento, la capacidad de salir de mi cuerpo, levantarme y verme ahí tendido en la cama con los ojos abiertos sin pestañear, un cuerpo rígido y apretado producto del estado de parálisis que me encontraba. Aquella situación me acompañó gran parte de mi adolescencia, y si bien el terror no me abandonaba durante aquel viaje astral, el recorrer mi habitación mientras sombras y susurros lanzaban a mi alrededor era una experiencia sin igual. ¿Qué tendrá todo esto que ver con el inicio de mi relato? Todo aquel catolicismo y el cómo lo fui perdiendo. Acompáñame un par de minutos más y todo lo entenderás. Una noche en particular cambió todo cuanto venía disfrutando de aquel desdoblamiento astral. Al momento de acostarme ya sabía de antemano cuándo ocurriría la parálisis. Sentí una pequeña estática en mis oídos, como un sonido blanco que emitían los televisores antiguos. Dejaba de escuchar todo sonido que no fuese aquello. Mi cuerpo comenzaba a paralizarse lentamente y mi pulso cardíaco ascendía cada vez más a pesar de estar inmóvil sin actividad física. Aunque te encuentras ya con los ojos abiertos, sientes que los vuelves a abrir y es ahí cuando te encuentras completamente en esa fase del trastorno del sueño. Como en las oportunidades anteriores salí de mi cuerpo, pero en esa oportunidad escuchaba pasos fuera de mi habitación, fuera y en el patio también. Pasos acompañados de murmullos, lamentos de una mujer que ensorbía su pena. La atmósfera era realmente de dolor, angustia y sufrimiento. Los murmullos, lamentos y pisadas eran incesantes mientras mi pulso cardíaco se agitaba cada vez más. Tenía las intenciones de ir a investigar quiénes se encontraban tras esa puerta, aunque al momento de acercarme a ella observo cómo en el umbral de la misma, solo bloqueado por la madera, una luz cegadora se colaba por las rendijas. Cada centímetro que acercaba a ella, mi corazón latía con mayor intensidad, advirtiéndome de algún modo que aquella puerta no debía abrirse. Ayúdame, estoy atrapada acá, ayúdame.
Déjame salir. No quiero estar acá. Abre esa puerta. Tengo mi hija enferma. Tengo un regalo para ti. El último susurro no vino tras la puerta, más bien a mis espaldas. Girándome lentamente, dirijo mi mirada hacia el ventanal que da al patio de mi hogar. ¡Oh, Dios! Ahí tras los cristales veo al ser más abominable que jamás he visto. Una figura grotesca, amorfa, obesa, al extremo de ser vomitivo. Todo de negro, con su cuerpo pintado con extrañas runas en color blanco. Cuernos salían de varias partes de su cuerpo obeso. Sus piernas eran robustas y gruesas. ¡Ay! Como las de un chivo. En su mano derecha me extendía un pequeño cofre. Ese ser me observaba sin ojos y yo entendía que ese cofre era mi recompensa por abrir aquella puerta. Cerré mis ojos, pero seguía viéndolo. Concentré mi espíritu y serené mi corazón, intentando vagamente poder regresar. Pero los murmullos de los otros seres me hacían ardua la labor. Recurrí a pensamientos positivos, anécdotas con mis amigos, bellos recuerdos con mi familia y poco a poco mi corazón se fue calmando. Los susurros desapareciendo y el sonido estático del televisor menguando. Regresé en sí para descubrir lo sudado que me encontraba a pesar de estar en julio, es decir, en pleno invierno. Supe que mis incursiones debían terminar y así fue. Mas el recuerdo de aquella experiencia me acompañó por mucho tiempo al momento de dormir. Tuve pesadillas, donde aquel ser amorfo y obeso me visitaba. Escuchaba susurros en los pasillos del colegio y el sonido de los televisores, cuando la señal se ha perdido, me daban sobresaltos. En aquellos años era impensado contar con un psicólogo, además de los estereotipos que esto conllevaba, por lo cual solicité a mi papá me llevara con el padre José Luis. Me había alejado de mis creencias religiosas, pero en él reconocía un líder espiritual, una persona que irradiaba una calma, paciencia y sabiduría. Sabía que podía contar cuánto me estaba azotando. Escuchó con seriedad mi relato, no interrumpió más que para consultar si recordaba alguna de las runas que el cuerpo de esa abominación tenía dibujada. Cuando hube culminado de narrar todo cuanto había vivido, levantó su vista y con severidad me dijo: «Rubencito, ¿quién es más ignorante? ¿El hombre que no puede definir lo que es un relámpago o aquel que no respeta su enorme poder?» «No entiendo, padre. Has despertado con tu ignorancia fuerzas que no entiendes y no puedes controlar. Has abierto un portal en el cual seres que no se encuentran ni allá ni acá siguen buscando la absolución o por el contrario se encuentran corrompidos y desean usar lo que abriste, lo que iniciaste, para poder habitar ahí». Tras esa charla con el padre José Luis, decidí parar de una vez por todas mis aventuras, con aquello que no comprendía, y poco a poco fui recuperando mi espiritualidad. Volví a orar de vez en cuando, practicar la caridad con mis vecinos, y aprendí a controlar aquel estado de parálisis del sueño. Cuando vuelva a ocurrir, por nada del mundo abras la puerta, por muy cálida, placentera, hermosa que sea la luz tras esa puerta, jamás la abras. Fue el mensaje que más énfasis puso el padre José Luis. Los años transcurrieron y mantuve a raya mi enfermedad. Me encontraba ya a mitad de periodo universitario, viajando todos los días en el mismo bus donde éramos atendidos con amabilidad y respeto, sin importar que fuésemos menos estudiantes, por el auxiliar o inspector del transporte. Era un hombre joven, de mi misma edad. Era de tratar afable con todos y si bien jamás supe su nombre, solíamos hablar sobre los partidos de fútbol del fin de semana, qué juegos estaba jugando con su consola, cuántas horas de viaje debía hacer al mes y cuánto le quedaba de su turno. Mientras cenábamos en familia una tarde-noche, mi madre comenta que hubo un accidente a mitad de carretera. Se vio involucrado en la máquina de la empresa de transportes en la que regularmente viajaba. La alegría de haber interrumpido mi horario de asistencia a clases, producto de la máquina afectada, rápidamente se agrió, cuando mi padre agrega que hubieron 3 fallecidos. Uno de ellos, el auxiliar del bus con el cual me movilizaba cada mañana. Como dije, no éramos amigos, jamás llegué a saber su nombre, pero era una de esas personas con las cuales no necesitas saber más allá para relacionarte y tomarle estima. Su pérdida me afectó e entristeció.
ya que el modo en el cual falleció fue trágico, envuelto de dolor y desesperación. Aquella noche me retiré más temprano de lo habitual a mi cuarto, y arrodillándome a los pies de mi cama, oré dando gracias por este día de vida, el pan en mi mesa y la salud de mi familia. Sin embargo, mis plegarias fueron en su mayoría para aquel joven cuyo nombre no sabía, pero Dios entendía a quién me refería. Le pedí que abriera las puertas del cielo para su ingreso, y si alguien merecía un paso directo, era aquel muchacho, y siempre tuvo una sonrisa en su rostro, un trato amigable con los pasajeros y un tema de conversación para hacer el trayecto más llevadero. Me encontraba en un largo pasillo, un interminable pasillo blanco, iluminado, pero sin ampolletas o luces de las cuales provenir aquella luminosidad. Al centro de aquel largo pasillo se divisaba una puerta cerrada con un pomo de oro. Levanto la vista en mi sueño y a lo lejos diviso al joven que ese día había fallecido. Me saludaba a lo lejos, movía su mano en señal de despedida y agradecimiento por haber orado por él. Veía cómo lentamente ascendía y su uniforme de trabajo cada vez se hacía más y más translúcido. Sentí una paz interior y una alegría indescriptible, ya que supe que aquel joven se iba a reunir con sus seres queridos en un lugar eterno. Aquel sonido penetró en mis oídos en el sueño. La luminosidad del pasillo cambió, haciéndose más oscuro, sombrío, con una atmósfera opresiva. Sentía pasos a mi espalda y girándome veo que miles de personas por aquel pasillo interminable se dirigían en mi dirección. Tenían sus ojos abiertos, pero veían nada. Movían sus bocas, pero no hablaban nada. Todos vestidos con sucias túnicas que alguna vez fueron blancas. Mientras se acercaban a mí, siento mi corazón latir con mayor frecuencia. Me costaba respirar y supe al instante que mientras mi subconsciente se encontraba soñando, mi cuerpo estaba paralizado. Me encontraba en mitad de una parálisis del sueño. Sentía que algo iba a ocurrir, pero no podía regresar en sí. No entendía hacia dónde se dirigían esas personas cuando diviso que tras aquella puerta, a mitad de pasillo, la puerta con el pomo de oro, una luz radiante emanaba entre las rendijas. Me sentía atraído hacia ella al igual que las personas a mi espalda. Comencé a acercarme a ella extendiendo mi mano hacia el pomo cuando Tengo un regalo para ti. aquel ser me había vuelto a encontrar y se hallaba tras esa puerta. Mi mano se encontraba firme en el pomo para evitar que alguien más la abriera. Recordaba muy bien las palabras del padre José Luis: evitar la luz a toda costa, pero las otras personas me presionaban a que abriera la puerta. Algunos la pateaban, otros intentaban alejarme de aquel lugar y arrebatarme el pomo. Hombres, mujeres, ancianos, todos por igual tenían un deseo único de abrirla. Si la abren, vamos a morir todos. No la abran, los estoy ayudando a todos. Tengo un regalo para ti. Ábrela, 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 ábrela. Tengo un regalo para ti. Dios, no. Mis manos finalmente cedieron y las personas derribaron la puerta. Cubriendo mis ojos me alejé, puesto que no quería ver. Sin embargo, sabía bien que quien había salido por la apertura no era más que aquella forma obscenamente amorfa y obesa, llena de cuernos, su cuerpo pintado con extrañas runas. En aquel momento, en ese sueño, solo un pensamiento cruzó mi mente. Jesús, no quiero morir aún. Sálvame. Al fondo del pasillo, una luz más brillante que 1000 soles apareció, mientras un ser se acercaba caminando sobre el aire. Cerré mis ojos y puse mis manos sobre los párpados, pero aún así era capaz de ver. Fui testigo de cómo las personas que allí se encontraban ascendieron sin atisbos de suciedad. Las ropas, que hace unos momentos estaban sucias, raídas y manchadas, ahora eran de un blanco casto mientras el sonido de campanas repiqueteaban en algún lugar. Sin embargo, los alaridos de aquel demonio aberrante, sus chillidos, son chillidos que jamás olvidaré. Mientras el ser de luz se acercaba, este emitía quejidos lastimeros y su piel, su piel y su carne se desvanecían en humo. Me encontraba de rodillas protegiendo mis ojos de la luz cuando levanto un poco mi cabeza y le veo. Veo la silueta de lo que para mí era Cristo.
Su contorno iluminaba y claramente se divisaba una túnica, un pelo largo y semi-ondulado, un ser sobre 2 metros de estatura que, extendiendo su brazo derecho hacia arriba, apuntando hacia el cielo, mientras el izquierdo lo abre completamente, irradiando un pulso de luz, eliminó a aquel ser atroz. Aquel ser de luz, una vez fuera el peligro, extiende su mano, me ofrece su mano, pero las palabras del padre José Luis una vez más vinieron a mi mente, y entendí que no estaba preparado para recibir aquella luz, no estaba preparado para trascender y dejar a los míos, no estaba preparado para irme con él. Y así, en una paz interior, desperté en la mañana con el sol iluminando mi rostro a través de la ventana. Desde aquella experiencia vi renovada hasta el día de hoy mi creencia en que tras esta vida hay otra más, que al igual que el bien existe el mal en distintos planos, pero por sobre todo, que Dios existe, que es un ser de luz y nos cuida. Yo lo vi, sentí su luz, sentí su misericordia y eso me acompañará hasta el momento en el cual extienda su mano y en esa oportunidad decida tomarla para siempre. Buenas noches.